Así que vamos a entrar al tema del día de hoy, que como les he venido prometiendo, vamos a ver el primer tema que se llama la Biblia. De hecho, este tema de la Biblia se divide en dos partes, así que hoy estaremos viendo la primera y les voy a estar hablando acerca de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. También te voy a estar hablando de cómo sabemos que tenemos los libros correctos de la Biblia. Y también, como tercer punto, ¿qué significa cuando decimos que la Biblia es inspirada? Así que quiero ofrecerles una disculpa a quienes ordenaron sus libros y no lo han recibido. Los ordené exactamente hace 8 días pensando que iban a llegar. Comúnmente es menos de una semana lo que hace el correo en traerlos, pero pues se atravesó Navidad y creo que se alentó mucho el correo, no llegaron. Así que una disculpa, en cuanto lleguen ya, Dios mediante, para el próximo jueves ya los tienen aquí. Pero hay suficientes copias de lo que voy a estar viendo el día de hoy y está con agujeritos para que si tienes tu carpetita ahí los vayas juntando. Si no tienes carpetita, levanta tu mano, ahí hay bastantes, te pueden acercar una. Se vale tener una por persona. La idea es que vayas ahí juntando todos tus notas del mensaje. Así que entrando en tema, déjame iniciar con 3 palabras que tal vez no estés muy familiarizado con ellas. Va a ser bastante información la que hoy te voy a compartir, así que no te tienes que aprender toda, pero sí hacer buenas notas. Así que 3 palabras importantes que vamos a estar estudiando esta semana y la que viene es revelación, inspiración e iluminación. Déjame, te explico cada una, te digo, no te me espantes. Revelación es el término que se utiliza para determinar el deseo de Dios de mostrarse a nosotros. O sea, Dios decide revelar su carácter a la humanidad. Eso es revelación. Cuando Dios dice, yo me voy a presentar a los seres humanos para que me conozcan, para que sepan qué me gusta, qué no me gusta, y el plan que tengo para sus vidas y la eternidad. Eso es revelación. ¿Quién es Dios? Y Él se quiere mostrar a nosotros. ¿Hasta ahí vamos bien? Revelación, hagan de cuenta así como las fotografías de hace muchos años que tenían que ir a revelarse y entonces pues no veíamos nada cuando era el rollo, ¿verdad? Y ya lo sacan, lo revelan y entonces vemos la imagen que está allí. Bueno, es una forma de recordar lo que es revelación. El siguiente término es inspiración. Inspiración es el proceso a través del cual Dios nos ha dado la Biblia. O sea, Dios obró en los corazones de escritores humanos para que escribieran la Biblia. Ajá. Entonces, lo que es inspiración es lo que hizo Dios para que los escritores de la Biblia escribieran la palabra de Dios. Y de hecho ahí viene en 2 de Timoteo 3:16, ahí va a aparecer en la pantalla. Dice, toda la escritura que es inspirada por Dios, ¿verdad? O sea, toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Ok? Podríamos hablar mucho de este versículo, pero nada más me quiero enfocar en que dice que la escritura es inspirada. Así que revelación nuevamente es cuando Dios decide mostrarse quién es, así como una fotografía cuando se revela. Y para eso inspiró a seres humanos, para que esos seres humanos escribieran lo que ahora tenemos como los libros de la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? Nada más te hago una nota que tanto la revelación como la inspiración ya terminaron. O sea, es algo que Dios hizo en el pasado. Él quiso revelarse, ya lo hizo, entonces es tiempo pasado. La inspiración fue lo que Dios hizo con los autores. Ellos escribieron y completaron la Biblia y ya nadie le puede añadir. Entonces, tanto la revelación como la inspiración fueron en tiempo pasado. Lo que sigue actualmente vigente es la iluminación. El tercer término teológico que te quiero presentar esta noche es la iluminación. La iluminación es el proceso que nosotros hacemos, el Espíritu Santo hace a través de nosotros para dar a luz
la palabra de la Biblia cuando la leemos, o sea, que la entiendas. Cuando vas leyendo la Biblia y el Espíritu Santo te explica algo en tu mente y lo entiendes, eso es iluminación. Haz de cuenta que se te prende el foco. ¡Ping! Se te ilumina, ¿verdad? Así la mente, eso es iluminación. Así que son 3 términos, los vuelvo a repetir para que nos queden bien, bien claritos. La revelación es Dios mostrándose al ser humano. La inspiración es cuando los escritores de la Biblia la empezaron a escribir inspirados por Dios. Y la iluminación es cuando la leemos y el Espíritu Santo nos la explica y la entendemos. La iluminación es lo que debemos de buscar como hijos de Dios. La semana pasada te explicaba la importancia de lo que es el estudiar la doctrina, el querer aprender más de Dios, el dedicarle tiempo a Dios entre semana. Bueno, es porque buscamos que el Espíritu Santo nos ilumine. ¿Hasta ahí vamos bien? Mira cómo dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ajá. Entonces, ese abrir el entendimiento es lo que es iluminación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Eso es como quien dice la introducción. Así que vamos a ver cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. ¿Cómo es que estamos tan seguros? Y si tú no estás seguro, este es el objetivo de esta clase, el objetivo principal, que tú estés bien seguro de que la Biblia proviene de Dios. Que a pesar de los años, a pesar de ¿qué te gusta? El que viene de otro lenguaje, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, aún así es de Dios. Y te voy a dar básicamente cuatro puntos por los cuales sabemos que la Biblia proviene de Dios. Como te menciono, no te tienes que aprender los 4, pero están buenísimos. Entonces, con uno que te aprendas, cuando alguien te pregunte, ¿y por qué estás tan seguro de que la Biblia proviene de Dios? Tú le puedes decir alguno de estos 4. El primero es que la evidencia externa dice que la Biblia es un libro histórico. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que externamente, históricamente, hay evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros fueron escritos por actores presenciales. Un ejemplo, Moisés, cuando se abre el mar, él estaba allí presente y él lo escribe. Cuando tú vas a una corte, a algún caso y llaman a un testigo, el testigo tiene que ser alguien que estuvo en el momento del suceso, de lo que pasó, ya sea un accidente, algún robo, algún asesinato. Mandan llamar al testigo. Y si el testigo no fue directamente el que vio el problema o la situación de la corte, no se vale el decir, es que a mí me contaron y es por eso que estoy aquí como testigo. No, el testigo tiene que ser alguien que lo vio de primera mano. Entonces, casi todos los libros de la Biblia fueron escritos por testigos de primera mano. Moisés, como te repito, Josué, cuando le dio 7 vueltas a la muralla de Jericó y se cayó, él estaba allí. En el caso de los discípulos, Pedro estaba allí cuando él mismo negó a Jesús, ¿verdad? Él lo vio crucificado. Santiago, Juan, muchos de los que están escribiendo la Biblia fueron testigos presenciales de los eventos. Por otro lado, por lo mismo de que fueron testigos presenciales, la Biblia fue escrita en un periodo, o sea, los libros cuando Pablo está escribiendo el Nuevo Testamento, no han pasado ni 70 años de que Jesús resucitó. O sea, es una generación, ellos mismos lo vieron, todo lo que está aconteciendo está siendo registrado. No fue algo de que pues después de 1000 años a alguien se le ocurrió, vamos a escribir, ¿verdad? Y ya la historia se distorsionó. No, fue en esa misma generación que el libro de los Hechos está lleno de datos, de ciudades, de personas, de acontecimientos que nos traen esa veracidad de que la Biblia fue escrita por testigos de primera fuente. Déjame, te doy una referencia histórica. Mira, el Nuevo Testamento, antes del siglo II, o sea,
antes de que pasaran 100 años de que Jesús resucitó, ya se habían escrito 5.366 manuscritos del Nuevo Testamento. O sea, ya se había, lo que Pablo escribió, las cartas que Pablo escribió, ya habían hecho copias, ya había gente, y ahorita te voy a explicar cómo es que eran esas copias. No era cualquiera de que, ay, a ver, ahora sí que pásame el rollo, ¿no? Y déjame lo copio así como sale. No, era un proceso bastante delicado. Pero ya había más de 5.366 copias. Como te digo, para darte una referencia, uno de los libros o el libro más famoso de la cultura griega es la Ilíada de Homero. Si no estás familiarizado con historia de Grecia, bueno, ese libro es un libro de historia, de mitología griega, es el más famoso de la cultura griega. Y solamente se hicieron 643 copias. Y nadie duda de la cultura griega. Bueno, la Biblia hay más de 5 veces eso, 5.366 copias. Entonces, hay otros ejemplos de esto de las copias, pero déjame te explico un poquito cómo hacían las copias de la Biblia, porque pues no había copia fotostática. Los rollos en los que se escribía la Biblia pues eran de piel y con el paso de los años iban envejeciendo. La tinta pues iba desvaneciendo y al rato ya no se alcanzaba a ver lo que estaba escrito. Entonces era un proceso con muchas reglas. Y mira, la primera, cada pergamino debía de contener el número específico de columnas, todas parejas a través del rollo. O sea, agarraban el rollo original y ponían un rollo de piel nuevo y entonces iban escribiendo y las mismas columnas que había o los renglones que había en que era el original tenía que estar en la copia. Tenían que coincidir las palabras. O sea, no era así como las planas cuando hacíamos, cuando éramos chiquitos, ¿no? De que, ay, como salgan patas de araña, ya lo que quiero es acabar la tarea. No, tenía que ser exactamente igual y cada columna no podía tener menos ni más letras. Tenía que ser exactamente las mismas letras en la misma posición del original en la copia. Las columnas deberían de ser exactamente de 30 palabras. El copista debería de utilizar una tinta preparada especial de color negro. El copista no podía copiar de memoria, tenía que ser letra por letra, hasta que se formaba la palabra y luego la siguiente palabra. Y al final, ya que terminaban de escribir, tenían que contar y tenían que coincidir. Si no coincidía, echaban a la basura el rollo y tenían que volver a empezar. Se tomaban años en escribir un solo rollo o un solo libro de la Biblia, porque si no sabías, yo te platico el chisme, son 66 libros los que forman la Biblia actual. Entonces, se tomaban años, literalmente era la tarea de una vida de un sacerdote, el ir copiando la Biblia del original, hacer una copia. El espacio de cada consonante debería de ser de la talla de un hilo, o sea, hasta el espacio de las palabras tenía que ser igual que el original. Entonces, para escribir el nombre de Dios tenían que utilizar una pluma nueva y eran plumas. El nombre de las plumas actuales viene de que eran plumas de pájaro. Bueno, tenía que ser una pluma únicamente, una nueva especial para escribir el nombre de Dios. Y todo esto lo tenían que hacer en su vestuario sacerdotal. Así que no era de que cualquier persona se ponía a copiar la Biblia. Así que es un proceso bastante delicado. Eso es como número uno. Las pruebas externas de por qué la Biblia estamos seguros que es un libro inspirado por Dios. Pero déjame ahora te voy a las pruebas arqueológicas. Las pruebas arqueológicas. Hasta antes de 1910 se creía que el pueblo hitita era algo fantasioso, que era algo que se había imaginado el autor de la Biblia, donde se mencionan a los hititas. Se creía que era una cultura que jamás había
existido. Entre 1911 y 1912 hay un arqueólogo que, en base a lo que dice la Biblia, se pone a buscar esta ciudad y encuentra las ruinas de la capital hitita. Y ahora hay muchísimas evidencias arqueológicas de que ese pueblo existió. No se sabía antes, y entonces esto comprueba de que la Biblia no son fantasías, son ciudades reales que existieron. Otra prueba son las caballerizas de Salomón. Salomón, cuando tú lees el libro, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, te vas a encontrar que había una exuberancia de riqueza en el pueblo judío, y entonces Salomón se mandó a traer caballos. En el Medio Oriente no había caballos en aquel entonces, los tenían que traer de importación. Bueno, era tanta la exuberancia que Salomón se trajo miles de caballos, y entonces se creía que era también algo mitológico, hasta que arqueólogos encontraron allí en la ciudad de Israel, encontraron ruinas de cientos de miles de caballos que tuvo Salomón. Y entonces se viene comprobando de que pues no son historias ni son mitos. Y una de mis pruebas favoritas no está en sus notas, pero está en la pantalla, es Job, capítulo 26, verso 7. Mira, Job 26, 7. Mientras todos los... ¿sí está en la pantalla o no? No sé, ¿verdad? Bueno, mientras todas las culturas de la antigüedad tenían sus creencias de cómo era la tierra, no sé si alguna vez en historia o alguien les platicó, vamos en el tercero, ¿verdad? Entonces no está, yo le había puesto allí. No, ya pasó. Había puesto ahí unas imágenes de, se creía que el mundo era plano y que estaba sostenido por 3 elefantes. Y esos 3 elefantes estaban arriba de una tortuga. No crean que yo fumé algo raro. Era lo que se creía aquí en aquel entonces. No está, ¿verdad? Yo estaba seguro que había puesto a la tortuga. Bueno, era para la próxima semana se los traigo, porque yo estaba seguro que había actualizado el PowerPoint. Y no sé, también se han escuchado que por otro lado, hasta antes de Cristóbal Colón, se creía que el mar, que el mundo era plano, y que había una serpiente marina debajo del mar, y entonces si se embarcaban iban a llegar al final del mundo o del planeta plano, y se iban a ir al espacio. ¿Qué tal otra de las historias mitológicas griegas de que el gigante Atlas era el que sostenía el mundo? ¿Sí lo han visto? Que trae el mundo aquí arriba. Algunos de nosotros a veces nos sentimos así como Atlas, ¿verdad? Que tenemos que andar cargando el mundo. Bueno, todas estas historias, a pesar de que las culturas que rodeaban al pueblo judío los influenciaban mucho, jamás influenciaron a la Biblia, porque la Biblia es inspirada. Y aunque no esté allí, yo te voy a invitar a que lo busques. Mira, Job, capítulo 26, verso 7. De hecho, si tú buscas en el internet cuál es el libro más antiguo de la Biblia, te vas a encontrar que no es los que escribió Moisés en el Pentateuco, es el libro de Job. Job es el libro de la Biblia más antiguo. Bueno, en el libro de Job, capítulo 26, verso 7. Job 26, 7. Alguien que lo traiga que quiera leerlo. 26, 7. A ver, Tomás. Sí. Sí, el 7. Ándale. Dice que cuelga el norte sobre ¿qué? Ajá. O sea que la tierra está sostenida en el espacio. No dice que la tiene cargada Atlas, ni que está arriba de los 3 elefantes sobre la tortuga. Dice que está en la nada, en el espacio. ¿Cómo sabe Job esa información? Estamos hablando de hace miles de años, donde no había telescopios, donde no había nada con qué comprobar que la tierra estaba sostenida sobre la nada. Hasta después de Cristóbal Colón empezó la humanidad a entender que el planeta era redondo. Bueno,
Esto son evidencias arqueológicas e históricas de que la Biblia es inspirada por Dios, que no es ocurrencia de un ser humano. Hay muchas más, pero déjenme decirles que es bastante el material que traigo, así que son de las pruebas, ¿verdad? Vamos en la segunda. Primera evidencia externa es que la Biblia es un libro histórico, como te mencionaba, cómo la copiaron, cómo la hicieron, para perseverar hasta el día de hoy, perpetuarla hasta el día de hoy. Segundo, la evidencia externa de que la Biblia es un libro único. Te comento que la mayoría de la Biblia proviene de testigos presenciales, como te mencioné. Y algo impresionante es que la Biblia, a pesar de tener más de 40 autores, 66 libros, escrita en un periodo de 1500 años, no se contradice. No se contradice. Jesús mencionó cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento profetizó acerca de Jesús. Autores como Pablo y Pedro citan tanto al Antiguo Testamento como partes del Nuevo Testamento. Y mira, me gustó este texto. El autor es Josh McDowell. Dice: la Biblia fue escrita a través de un periodo de unos 1500 años en varios lugares, desde Babilonia hasta Roma. Los autores humanos incluyen más de 40 personas en distintas etapas de la vida: reyes, campesinos, poetas, pastores de ovejas, pescadores, científicos, hacendados, sacerdotes, tenderos y gobernantes. Fue escrita en los montes, en un calabozo, dentro de palacio y en prisiones, en islas solitarias y en batallas. Aún así, habla con coherencia y fiabilidad sobre cientos de temas controversiales. Además, cuenta una historia de principio a fin, el plan de salvación de Dios para el hombre a través de Jesucristo. Ninguna persona pudo haber concebido y escrito una obra semejante. Cuando tú vas viendo otros libros, si quisiéramos catalogar a la Biblia como religión, el libro de Mahoma fue escrito por Mahoma, que es el Corán, nada más es un autor. Los proverbios de Buda, nada más los escribió Buda. Por todos lados, cuando vas viendo otros libros que se dicen religiosos, son escritos nada más por un autor. Era obvio que no se iba a contradecir el mismo autor, ¿verdad? Bueno, en la Biblia son más de 40 autores y ninguno se contradice. Es así como un tejido perfecto. Es otra de las evidencias donde no puede ser algo producido por esfuerzo humano. Tercera evidencia de por qué creemos que la Biblia proviene de Dios: la evidencia personal. ¿Cuántos millones de seres humanos alrededor del mundo han tenido una experiencia con Dios cuando quieren ser sensibles? No sé en tu caso si has tenido una experiencia personal con Dios, pero te das cuenta de que aunque te digan que vienes de un mono, aunque te veas en el espejo y digas: ¡ay, qué mono estoy! Cuando tienes un encuentro personal con Dios, dices: ¡wow! O sea, hay algo más allá. Y ese más allá es la eternidad, la vida eterna. Y dice Dios que nos dejó ese sentido de eternidad dentro de nosotros. Y también nos dejó la creación. Dice en Romanos capítulo 1 que Él dejó la creación como testimonio de su gloria, para que nadie tenga excusa y diga que no existe Dios. Obviamente, de un siglo para acá empiezan a decirle que es la madre naturaleza. ¡Ay, qué sabia es la madre naturaleza! Que nada, es Dios que te está diciendo a través de la naturaleza, a través de las cadenas alimenticias, a través del equilibrio ecológico, que Dios existe y que no somos creación o obra de la espontaneidad. ¿Tú sabías que si la Tierra estuviera un grado, o sea, su órbita estuviera un grado más alejada del Sol, se congelaría? Y un grado más cerca del Sol, se quemaría. La Tierra está exactamente en la posición que debe de estar para que se produzca la vida. Obviamente lo estamos viendo ahora con el calentamiento global del mundo, que algunas personas dicen que no existe, que se está desequilibrando, ¿no? Y hemos visto los efectos de tormentas que antes no teníamos, incendios que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque es un equilibrio tan perfecto que solamente Dios lo pudo producir. Cuarto, ¿cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios? Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo que la Biblia provenía de Dios.
Y dentro de este punto te voy a mencionar cinco evidencias de cómo Jesús dijo que la Biblia provenía de Dios. Número 1, reconoció que el Espíritu Santo era el autor. El mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo era el autor. Mateo 22, 43 y 44 dice así. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y también este versículo podríamos hablar mucho de él, pero en esta hora me quiero enfocar nada más en lo que subrayé. ¿Cómo es que David, hablando por el Espíritu? Es Jesús que le está preguntando a los fariseos. Y entonces aquí está Jesús dando evidencia de que el Espíritu Santo fue el que inspiró a David para que escribiera los salmos. Entonces Jesús mismo reconoce al Espíritu Santo como autor. ¿Hasta aquí vamos bien? Dile al de al lado, aunque no hubo cafecito, pero despiértate tú que duermes. Ahí vamos rápido, ahí vamos. Mira, algunos sí se vinieron bien preparados, muy bien, muy bien. Están autorizados para traerse cafecito, ¿ok? Lo que sea necesario para que no se me duerman. Número 2, que Jesús fue el que mencionó que la Biblia provenía de Dios. Miren, Jesús, número 2, refirió a la Biblia como autoritativa, o sea, que tenía la autoridad. Mateo 22, 29, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. O sea, Jesús está diciendo que la Biblia tiene poder, las Escrituras tienen poder. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Número 3, Jesús proclamó su singularidad, o sea que la Biblia es única, es singular, es la única. En Mateo 5, 18 dice así, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús está diciendo que todo en la Biblia, la tilde, para que no sepan, ¿has visto la ñ, que es como una N y tiene una rayita arriba? Esa es una tilde. Te está diciendo que ni una letra, ni una tilde, o sea, ni la rayita de arriba de la ñ va a desaparecer hasta que se haya cumplido toda la Escritura. Qué específico era Jesús, ¿verdad? O sea, hasta lo más chiquitito. Juan 10, 35 dice, y ella, la Escritura, siempre dice la verdad. Y es Jesús quien dijo esto. Número 4, Jesús la llamó la palabra de Dios. Jesús la llamó la palabra de Dios. Y esto está en Mateo 7:13. Así que por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Nuevamente es Jesús reprendiendo a los fariseos, porque los fariseos tenían otros libros y otras tradiciones y le querían añadir a la Biblia, y entonces Jesús les dijo que anulaban la palabra de Dios, refiriéndose a la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Número 5. Jesús afirmó la existencia de las palabras y los lugares en la Biblia. O sea, cuando tú vas leyendo con atención la Biblia, te vas a encontrar que Jesús afirmó que existían los profetas. Y esto lo encontramos en Mateo 22:40 o Mateo 24:15. No se los puse porque iba a ser mucha información. Pero también afirmó la existencia de Noé en Lucas 17:25. Afirmó la existencia de Adán y Eva. Esto en Mateo 19:4. ¿Te das cuenta cómo no se contradice? Afirmó la existencia de Sodoma y Gomorra en Mateo 10:15. Afirmó la existencia de Jonás en Mateo 12:40. Y qué curioso que estas partes de la Biblia es la que mucha gente le cuesta trabajo creer, que si venimos de Adán y Eva. No, venimos del mono. ¿Qué tal si sí venimos y fuimos enderezándonos y la Biblia se equivocó? No, Jesús mismo habló de Adán y Eva. También a veces hay preguntas de Sodoma y Gomorra, no, que no pudo, o del diluvio, no, que pues Jesús mismo hizo referencia de que no existió, de que Sodoma y Gomorra existieron y de esas partes que ahora se parecen controversiales, ¿verdad? Todo esto nos habla de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, déjame ahora te hablo acerca de cómo sabemos que tenemos los libros correctos de la Biblia. ¿Ok?
digo que iba a ser mucha información, pero es que esta es carnita, esto ya no es así lechita espiritual, aquí ya estamos con carnita. Déjame, te doy 5 razones de cómo sabemos que tenemos los libros correctos. Primera razón, el testimonio de la Biblia. Jesús reconoció el canon del Antiguo Testamento. Canon es el grupo de libros. Entonces, cuando hay muchos libros juntos se les llama canon. Entonces, Jesús reconoció el canon del Antiguo Testamento. Y esto está en Lucas 24:44. Dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Te das cuenta que Jesús está nombrando, y estas 3 son las divisiones más importantes del Antiguo Testamento, que es la ley, los profetas y el libro de los salmos. Obviamente en profetas se dividen en profetas mayores y menores, pero Jesús está afirmando que todo el Antiguo Testamento es verdadero al momento que lo está mencionando, que dice que todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, ahí está hablando de la ley que es verdadera, de los profetas y del libro de los salmos. Wow, o sea, la misma Biblia da testimonio. Así que por eso podemos estar seguros que tenemos los libros correctos de la Biblia. Porque hay quienes podrían pensar, bueno, ¿y qué tal si se les cayó un libro por ahí? ¿O qué tal si incluyeron uno que no debía? Todos los libros de la Biblia están avalados por Jesús. Luego también Pedro reconoció parte del canon del Nuevo Testamento. Miren, en 2 de Pedro 3:16 dice en la versión Dios habla hoy, en cada una de sus cartas él les habla de esto. Está hablando de Pablo, o sea, Pedro haciendo referencia de Pablo. Aunque hay en ellas muchos puntos difíciles de entender, o sea, el mismo Pedro dice, ay, Pablo escribe bien difícil. No sé si alguna vez se te ha hecho difícil alguna de las cartas de Pablo, pero dice, en ella hay puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Entonces Pedro, a pesar de que, te digo, pasaron nada más unos 30, 40 años, ya los libros de Pablo eran conocidos en la iglesia antigua y ya eran libros doctrinales. Desde aquel entonces, desde que se escribieron, Pablo mismo reconoció, inciso C, o sea, la tercera razón por la cual estamos seguros que tenemos los libros correctos. Pablo reconoció la inspiración pareja tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en este versículo, en 1 de Timoteo 5:18. Dice, pues la Escritura dice, no le pongas bozada al buey mientras esté trillando. Esto está en Deuteronomio. O sea, Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento y dice, y el trabajador merece que se le pague su salario. También está en el Antiguo Testamento. O sea, Pablo se sabía el Antiguo Testamento y esto avala que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo son parte de la Biblia. No sé si alguna vez has escuchado a alguien que dice, no, lo del Antiguo Testamento, eso ya fue para los antiguos, eso no. No. Aquí está Pablo diciendo y haciendo referencia a partes como esta, ¿verdad? Que no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, mientras esté trabajando, déjalo que coma, y hace referencia a que los siervos de Dios también tienen derecho a comer del altar. Dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Bueno, estos textos están tomados del Antiguo Testamento. Hasta ahí vamos bien. Esa fue la tercera razón de por qué estamos seguros que los libros de la Biblia son los correctos que tenemos. Pero déjame te doy otra. Esta cuarta razón es más, ¿cómo decirlo? Como más humana. Los libros de la Biblia se escogieron obviamente en una, ¿cómo se le llama? En una convención, o es en una reunión, en el concilio, esa es la palabra que estaba buscando, en el concilio, y uno de los primeros concilios fue el de Jerusalén. O sea, eran reuniones de creyentes, a esa reunión asistió Pablo. Y en ese concilio, es un ejemplo de la palabra concilio, fue donde se determinó, gracias a Dios, que a los gentiles no se les debía de obligar a cumplir la ley de Moisés.
Gracias a Dios. Si no, ahorita andaríamos todos así como con túnicas y así con los cairelitos y con la gorrita y todas esas tradiciones judías. Y entonces dijo, en ese concilio de Jerusalén dijeron, no, lo único que tienen que hacer los gentiles es no comer nada ofrecido a ídolos y abstenerse de sangre. Ah, qué facilita nos la pusieron, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Bueno, un concilio, se siguieron haciendo esos concilios y para determinar cuáles libros iban a ser los del Nuevo Testamento, hubo 3 bases que tomaron para escoger esos libros. Y la primera era la autoridad del apóstol. ¿Quién escribió esos libros? O sea, cuando todavía no había Nuevo Testamento, dijeron, bueno, a ver, ¿qué testimonio tiene el apóstol que dice que van a escribir, que escribieron estos libros? Porque cuando tú vas históricamente al pasado a ver los escritos, hay otras personas que escribieron acerca de Jesús, pero no tenían el testimonio. Y entonces nada más se tomó a Pablo, se tomó a Pedro, a Juan, a Santiago, suponiendo a Tito, a Timoteo. Bueno, primera y segunda de Timoteo está escrita por Pablo, pero Juan escribió el Apocalipsis, a Lucas escribió el libro de Lucas y también Hechos, a Juan, a Mateo, a Marcos. Y entonces vieron la autoridad de los apóstoles, también tomaron en cuenta la enseñanza de la verdad. ¿Qué es lo que están enseñando si en realidad era verdad? Y que hubiera confirmación de esta verdad. Entonces no fue gente que dijo de Tin Marín Dado Pingüe, este libro sí me gusta y este no, sino tomaron en cuenta varias cosas para formar lo que fue el Nuevo Testamento. Entonces, como te comento, esto es la 4ª razón y es la historia de la iglesia, tomar en cuenta los testimonios. Espero que hasta aquí no te vayan quedando muchas dudas. Si de repente tienes alguna pregunta, apúntala y al final puedes acercarte conmigo y te la hago más grande. Te amplío la duda. No es cierto. Tratamos de resolverla. Era para ver si seguían despiertos, pero creo que ya los he perdido. Houston, los he perdido. Bueno, déjenme, me apuro con los que me quedan despiertos. Vamos a la 5ª razón por la cual sabemos que tenemos los libros correctos. Y esto es el poder de Dios. Y esto está en Isaías 48. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tú puedes irte dando cuenta cuando lees Gálatas o lees Romanos, que te habla como si estuviera escrito hace una semana. Cuando lees Romanos 1, que dice que hacen cosas vergonzosas, que ocultas, escondidas, dice que las tales ni siquiera se mencionen afuera, y tú dices, wow, se escribió hace más de 2000 años y hace cuenta que se escribió la semana pasada. Ninguna parte de la Biblia es obsoleta. ¿No se te hace eso extraordinario que pudieron haber escrito de cosas que hay libros de medicina que se escribieron hace 5 años y ya son obsoletos? Ya lo que está escrito ahí ya no sirve. De hecho, y supuestamente es una ciencia, y sí es una ciencia, pero ¿cómo se contradice la medicina? No sé si te ha tocado que antes, a mí todavía me tocó que se creía que los niños gorditos eran los más saludables. Y ha venido avanzando la Biblia y ahora es al revés, ¿no? Los más flaquitos son los más saludables. ¿Cuántos ejemplos hay acerca de la medicina? Que lo que hoy era que el CPR, cada rato lo están cambiando, que si así, no, que más despacito, no, que dale duro, no, que respírale, no, que ya no le respires, y un montón de contradicciones. La Biblia se escribió hace más de 2000 años y ninguna de sus partes es obsoleta. Bueno, me apasiono, ¿verdad? Vamos a la última parte. Te he hablado hasta ahorita de cómo sabemos que la Biblia proviene de Dios. Número 2, te hablé acerca de cómo sabemos que tenemos los libros correctos. Y como último punto, ¿qué significa cuando decimos que la palabra es inspirada? Y te voy a dar 3 significados, ¿ok? Y con eso terminamos. Primer significado, inspiración significa que Dios escribió la Biblia a través de personas. Eso es lo que te hablé un poquito al principio de lo que era inspiración, pero te quiero dar textos bíblicos. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana,
sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿sabes lo que se le hacía a un profeta que aparentemente hablaba de parte de Dios y decía algo futurístico y que no se cumplía? Moría apedreado. Si eso se hiciera el día de hoy, ya habría iglesias que estuvieran vacías, ¿verdad? Porque se la pasan diciendo que el Señor dice y el del Señor dice. Es algo muy delicado. Dice aquí que la palabra profecía no necesariamente quiere decir un evento futurístico, porque hay quienes ya automáticamente en su mente dicen profecía, es algo del futuro. No. Lo que significa profecía es hablar de parte de Dios. Cuando tú hablas de parte de Dios, estás siendo un profeta. Si no hablas de parte de Dios, ¿de parte de quién estás hablando? Puedes estar hablando de parte de tus propias emociones o puedes estar hablando de parte del enemigo, ¿verdad? Entonces es mejor ser profeta y hablar de parte de Dios. Cuando tú le estás diciendo a alguien un texto de la Biblia, le dices, oye, es que mira, 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Estás hablando de parte de Dios, estás siendo un profeta. Aunque no estás diciendo algo futurístico, estás hablando de parte de Dios. Obviamente, cuando te juntas con la hermana Periquita anda acá tijireteando a todos. La hermana Periquita no está siendo profeta porque está hablando de su carnota, ¿verdad? Entonces, la palabra profeta significa que hablas de parte de Dios. Y dice aquí que todos los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, eso es inspiración. Pero, nuevamente te repito, la inspiración de la Biblia ya terminó. La misma Biblia dice, Pablo dijo que nadie le puede añadir ni quitar. ¿Hasta ahí estamos? Ok. La segunda razón o significado. Significa inspiración que el Espíritu Santo es la autoridad. Y aquí te traigo varios textos bíblicos donde bien claro se ve que el Espíritu Santo es la autoridad que inspiró a los autores para escribir la Biblia. Hechos 1:16. Y les digo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. ¿Te das cuenta que esto está en Hechos? Se refiere al rey David que había predicho a través del Espíritu Santo acerca de Judas. ¿Te das cuenta cómo está así bien y no se contradice nada? La verdad que a mí me maravilla, pero aquí podemos ver en este mismo texto que es el Espíritu Santo, la autoridad, el que inspiró a los autores. Hechos 28:25. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo. Obviamente dejé ahí el versículo porque en lo que me quiero enfocar es que dice que el Espíritu Santo les habló a sus antepasados a través de Isaías. Entonces, como es el mismo autor, a través de toda la Biblia no se contradice. Habla a través de Moisés, habla a través de Isaías o de Jeremías o de Pablo o del mismo Jesús, pero el autor es el mismo, el autor es el Espíritu Santo. Es por eso que no se contradice. Ezequiel 11:5 dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. En Ezequiel, ¿verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo es la autoridad. Y entonces hay dos cosas importantes que tenemos que entender. El término verbal, o sea, que Dios inspiró no únicamente las ideas, sino también las palabras. O sea, los autores no se les una idea y yo le escribo. No, el Espíritu Santo los inspiró hasta las palabras que utilizaron. ¿Hasta ahí vamos bien? En Mateo 5:18 lo dice. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Esto nos deja ver que hasta las palabras más chiquitas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. También la otra palabra es plena. Dios inspiró toda la Biblia, no solo una parte, sino toda la Biblia. Entonces la Biblia es inspirada verbalmente y también plena. ¿Hasta ahí vamos bien?
Ay, ya están tomando un curso de teología, pues ¿qué querían? Esto es bistec, esto es carnita. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. O sea, toda la escritura. ¿Cuántos de ustedes han leído Deuteronomio? Ay, les confieso, estoy un poquito aburrido de Deuteronomio. Lo vas leyendo y, ay, ¿yo para qué ocupo esto? ¿Alguna vez has leído allá en Mateo 4 cuando vino Satanás y tentó a Jesús en el desierto? Las 3 veces que Jesús le contesta, ¿qué crees? Son textos tomados de Deuteronomio. O sea que toda la Biblia, Deuteronomio, Levítico, Números, esos libros que tú dices, ¿y para qué los puso Dios en la Biblia? Hasta de esos. Jesús reprendió a Satanás con Deuteronomio. Ándale, ¿para qué? Para que leas también el Antiguo Testamento y digas, pues ¿qué tal si se me aparece el chamuco? Bueno, pues con Deuteronomio lo puedes reprender. Última significado de la palabra inspirada. Inspiración significa que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. O sea, todo esto que te vengo mencionando durante ya casi una hora es para dejarte bien clarito en tu mente que la Biblia es autoridad de Dios, que es inspirada por Dios. ¿Y por qué es tan importante el que quede en tu mente claro que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si tú fueras manejando y vieras un letrero que dice, salga en la próxima salida y ahoríllese a la orilla. Ay, que diga, y ahoríllese, ¿verdad? Tú dirías, el letrero, pues quién sabe quién lo escribió, y te seguirías, ¿verdad? Pero el mismo mensaje, si te lo diera alguien con unas lucecitas azul y rojas que va detrás de tu carro y te dijera lo mismo con voz verbal, en la siguiente salida, ahoríllese a la orilla. Entonces dirías, chihuahuas, esta es la autoridad, ¿verdad? Esta es la policía. Es que es porque andas en Tijuana y oríllese a la orilla. Y entonces te saldrías y entonces te orillas, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo de que cuando tú tomas la Biblia como un letrero, pues sí, dice que no debo de tener malos pensamientos, que debo de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Qué buena onda. Cuidado, tienes que ver la Biblia como la máxima autoridad en tu mente. Porque si la máxima autoridad en tu mente es lo que te dijo tu papá o lo que te dijo tu mamá, aunque ya no estén vivos, pero en tu mente ellos son la autoridad en tu vida, le vas a hacer caso a lo que dice tu papá o tu mamá, o tu mejor amigo, o tu compadre, o tu esposo o tu esposa. Si no está en tu mente bien claro que la Biblia es la autoridad máxima y que si la Biblia lo dice, lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Mira como en Salmo 19:9. Qué tremendo cómo escribía David. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Nos damos cuenta? Los jóvenes, cuando es la edad de más tentación. Mira, Salmo 33:4. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Y 2 puntos, te los leo, dice, el comprender la inspiración aumenta mi confianza en la Biblia. Si yo no estoy seguro de dónde proviene la Biblia, no voy a confiar mucho en ella. Y es por eso que a algunos de nosotros nos da miedo hablar de la Biblia porque me da pena, porque no estoy seguro. No, ¿qué tal si estoy incorrecto? Mejor no, porque pues es que no me la sé bien. ¿Y por qué no te la sabes bien? Pues es que ¿qué tal si vengo de Darwin? ¿Qué tal si los veo bien seguros? Míralos, hasta parecen monos. Sí hemos de venir de allí del chango. Bueno, si tú crees que tu abuelito y todo tu parentesco viene de allí, pero cuando estás seguro de que la Biblia es la autoridad máxima, dice, la verdad tras la inspiración es que puedo confiar en su palabra más allá de mis emociones, valores, emociones y mi cultura. O sea, no importa si déjame decirte que en mi matrimonio ha habido muchas cosas. Pues sí es difícil a veces casarte con alguien que es de tu propia ciudad, de tu propia cultura. Ahora imagínate en mi caso donde pues yo vengo de Chilangolandia y mi esposa es originaria de aquí de San Diego, pero con cultura de Tijuana y con los 2 lenguajes. Y entonces nos casamos y fuimos felices para siempre. No ha sido así. Nos casamos y han saltado chispas. Pero
allí es donde hemos puesto esto de que la palabra de Dios va más allá de mis emociones, de mis valores, de mis opiniones y de mi cultura. Aquí no se trata de quién tiene la verdad o no, se trata de lo que dice la Biblia. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Quiero terminar mencionándote este texto. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Bien? Ok. Se acabó. Bueno, los voy a invitar a que se pongan de pie. Y eso ya lo leí hace ratito. Ah, quiero leerte eso que dice de siempre. No venía allí emociones, valores, opiniones y mi cultura. Ajá, eso fue que, como te mencionaba, no importa en la relación en que te encuentres, para que una relación, sobre todo cuando se trata del matrimonio, tienes que tener una autoridad máxima que es la Biblia, porque si empezamos con que no, pues es que en mi casa se hacía así, no, es que mi abuelita lo hacía así, es por eso que ves familias divididas, porque vamos haciendo las cosas como, ¿cuánto? Aún en iglesias me he encontrado con que gente dice, ay, es que no siento hacer esto, o es que sentí el decir esto otro. Las emociones son algo que no deben de ir sentado en el lugar de las convicciones. Gracias por ponerse de pie. Te quiero leer este texto. Siempre que haya conflicto entre lo que dice la Biblia y lo que siento, lo que ha sido enseñado, o sea, de mi cultura, las opiniones de otros o con lo que me parezca razonable, cuando tenga diferente opinión a lo que dice la Biblia, ¿qué crees? La Biblia siempre debe de estar por arriba. La Biblia es lo que debe de ser cierto. Entonces, este texto resume el por qué estamos estudiando, el por qué la Biblia viene inspirada por Dios. Porque de otra manera, cuando haya alguna cuestión ahí en tu mente, lo hemos visto en las 8 decisiones sanadoras, y es el hecho de que, no, pues es que en mi familia me consciente o inconscientemente todo lo arreglaban a gritos. Entonces yo lo voy a arreglar a gritos. Pero la Biblia dice que seamos tolerantes los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Entonces ahí es donde, ¿qué decido? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer como lo hacía mi familia o lo voy a hacer como dice la Biblia? Por otro lado, vengo de una generación donde todos eran infieles, todos los hombres de mi familia han sido infieles, mi abuelo dejó a mi abuela, mi papá dejó a mi mamá, y entonces me encuentro con, ¿voy a hacer lo mismo o voy a hacer lo que dice 1 Corintios 13? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no se goza de la injusticia. Ahí es donde empiezo a ser una nueva criatura. Así que también otro punto es que, pues si yo no entiendo la Biblia, pues no la puedo explicar. Así que estas son algunas razones, algunos significados para que tu convicción vaya creciendo y vayas teniendo esa fe sobre todas las situaciones. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos, de mis hermanas, que sé que vienen cansados, que vienen del trabajo, algunos con gripa. Padre, pero están aquí fieles. También te agradezco por aquellos que nos ven por internet. Te pido que así tu Espíritu Santo no tiene barreras. Padre, que donde quiera que esté quien esté escuchando este mensaje, tu Espíritu Santo vaya creando en nosotros esa convicción de saber que obviamente lo dice tu palabra, que somos el rebaño pequeño, somos la manada pequeña, Señor, que aunque seamos pocos y vayamos en contra de la cultura, estamos en lo correcto y que tú estás con nosotros y que nuestro estilo de vida debe de ser como tú enseñas en tu palabra y no como los medios masivos de comunicación nos bombardean de infidelidad, de sensualismo, de vulgaridad. Señor, ayúdanos a tener esa convicción de que tu palabra es la autoridad máxima en nuestra vida, Señor, y también danos hambre para leerla todos los días, Señor. Iluminación para que tu Espíritu Santo nos
revele, Señor, quién eres tú a través de lo que leemos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, papá. Amén y amén.